Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestro discipulado. Yo espero que cada semana estén poniendo en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Quizá no sea fácil, va a haber cosas que les cueste más trabajo que otras, pero yo sé que el Espíritu Santo les va a dar poder, les va a dar fuerza, los va a ayudar. Amén. Bueno, y antes de explicar el tema de hoy, necesito darles una pequeña introducción porque vamos a estar hablando acerca del culto a los demonios en la actualidad. Esto parecería muy esotérico, pero cuando entendemos cómo manejan los demonios a las personas, entonces tenemos muchas más armas para poder ser liberados de su yugo. Esto no es nada que sea sobrenatural, sino se van a dar cuenta que qué sutil y de qué manera tan engañosa nos utilizan los espíritus demoníacos, ¿ok? Entonces, cuando una persona, o puede ser una familia, o una comunidad entera, hasta un país, o toda una cultura, se aleja del Señor, o también comienza esa cultura, ese país, ese lugar, a mezclar cosas de Dios con cosas paganas, es decir, con cosas mundanas o cosas seculares, como las que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, la música, el entretenimiento con letras inadecuadas. Cuando mezclamos esto con cosas del Señor, se abren puertas a los espíritus inmundos, ¿ok? Sin darnos cuenta, podríamos estar adorando al Señor con cosas que se nos hacen normales, pero que para Dios no son normales. Entonces, una vez que los demonios tienen entrada en nuestra vida, nos van a engañar para que los adoremos y les presentemos ofrendas y hasta sacrificios humanos. Y ustedes dirán, bueno, es que no sacrificamos humanos, pero con el favor y la gracia del Señor, vamos a desenmascarar todos esos engaños que Satanás nos ha querido poner para que nosotros podamos detener esas ofrendas y esos sacrificios humanos que al fin y al cabo son pecado en contra del Señor. Amén. Así que hoy vamos a estar estudiando cuáles son los cultos paganos, las ofrendas y los sacrificios humanos que hay en la actualidad, que quizá nosotros mismos estamos haciendo y no nos hemos dado cuenta. Y para esto vamos a hablar de tres deidades que son abominables para el Señor. Hay muchas deidades o ídolos o falsos dioses que se mencionan en las escrituras, pero hoy voy a hablar acerca de tres que son de las más abominables para el Señor, ¿ok? El primero es Baal, que su nombre significa el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de esto la semana pasada? Acerca de Baal peor. La segunda deidad es Inanna, que su nombre significa la señora o la reina del cielo. Y el tercero es Moloch, que su nombre significa rey o gobernante. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con Baal, que es el señor o el poseedor o el dueño. ¿Ok? Este dios era el dios de los cananeos, de los filisteos, de los fenicios y de los sidonios. Todas estas, por ejemplo, Canaán es la tierra prometida, es decir, lo que actualmente es Israel y un poco más. Los filisteos también estaban por esa área. Y él era el dios del sol, el dios de la lluvia, del trueno, es decir, era el dios que controlaba el clima y también la fertilidad. Su adoración incluía ceremonias con prácticas sexuales, un consumo excesivo de alcohol, quema de incienso y también se acaba de descubrir no hace mucho en Jerusalén que para el culto a Baal se utilizaba cannabis, es decir, se utilizaba marihuana y han encontrado arqueológicamente restos de esta sustancia. Y también se le adoraba con sacrificios de animales y a veces hasta sacrificios de niños, ¿ok? ¿Para qué se le adoraba? Obviamente para tener una buena cosecha, es decir, por abundancia, por prosperidad. Ujú. Entonces, en los templos donde se adoraba a Baal o en los lugares donde se adoraba a Baal, había todas estas
prácticas inmorales, donde se consumía el alcohol, se fumaba o se inhalaba las sustancias tóxicas. Y bueno, nosotros digamos, bueno, pues en esa época se adoraba de esa manera, pero ¿y cómo es que se adora en la actualidad? Porque se sigue adorando a Baal sin que nos demos cuenta. Si Baal es el Señor o su nombre significa el Señor, el dueño, eso quiere decir que está compitiendo con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios de Israel, por ser el dueño de la gente, de las almas de las personas. Y el espíritu de Baal está detrás de todo lo que quiera quitarle a Dios el lugar prioritario que Dios merece. Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Y si hay algo que me está robando ese lugar, quiere decir que ahí está Baal escondido, ¿ok? Su propósito es que todo lo que hagamos no sea para la gloria de Dios de Israel, sino para adorarlo a Baal, ¿ok? ¿Qué puede ser? Podría ser nuestro trabajo. Si mi trabajo está antes que Dios, eso quiere decir que Baal me está engañando para que yo lo adore. Si a mí me interesa más el dinero, no importa cómo lo consiga, antes que honrar al Señor, antes que confiar en que el Señor me va a proveer, eso quiere decir que Baal me está engañando para que yo lo adore. Si yo tengo alguna adicción, tengo algún mal hábito, pues Baal me está incitando a adorarlo más que al Señor. Si me interesa más la fama y ahora con las redes sociales la gente se pelea por ser el número uno en YouTube, en TikTok o lo que sea. Si a mí me interesa más y yo vivo de la opinión pública, me interesa cuántos likes tengo antes que buscar al Señor, pues ahí está Baal en mi vida. ¿Qué tal el sexo? Y no el sexo natural como Dios lo quiere, sino estoy hablando de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Recuerdan, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de Simri y de Cosby, que ellos adoraban a Baal. Entonces, esos espíritus de Simri y de Cosby estaban bajo el culto a Baal, bajo el dominio de este espíritu. Ahora, estos tres demonios que yo les acabo de mencionar, porque son demonios, no son dioses, obviamente, son demonios disfrazados de dioses falsos. No son cualquier demonito. No estamos hablando aquí de cualquier demonito. Estos espíritus inmundos son principados, tienen una autoridad y jerarquía muy grande, y manejan a diferentes demonitos, por decirlo así, como el de Cosby y como el de Simri, ¿ok? Ahora vamos a ver a Inanna, que es la señora o la reina del cielo. Esta diosa era Inanna para los sumerios y tenía diferentes nombres para las diferentes culturas y a través de los tiempos. Para los babilonios era Ishtar, para los cananeos era Astarte y así es como se le conoce en la Biblia. El Señor mismo la llama Astarte. Artemisa para los griegos y Diana para los romanos. Esta diosa era la diosa de la fertilidad, pero en cuanto al sexo, al amor, al mismo tiempo, era la diosa de la caza, de la guerra y la justicia. De una manera muy interesante, en las investigaciones que hice, descubrí que esta diosa se creía que tenía el poder de cambiar el sexo de las personas, de transformarlas de mujer a hombre, de hombre a mujer. Y su propósito era masculinizar a las mujeres y afeminar a los hombres, como que las mujeres tenían que ser más fuertes, más valientes, pues era la diosa de la guerra. Y a los hombres les quitaba autoridad, los quería hacer como más mujeres, como más débiles. Su adoración incluía ceremonias con todo tipo de prácticas sexuales. Y de hecho, en los templos donde se alababa a Astarte, había prostitutas y también prostitutos, donde hacían cualquier tipo de orgías, cualquier tipo de inmoralidad sexual, porque era una forma de adoración a esta diosa. También, obviamente, para cometer todo ese tipo de abominaciones, pues la gente tenía que embriagarse, tenía que desinhibirse. También se le quemaba incienso. Y ahora nos venimos aquí a la actualidad. ¿Cómo es que la gente sigue alabando, sigue adorando a Astarte? Pues bueno, el espíritu de Astarte está detrás de todo
lo que incita a la inmoralidad y al mal comportamiento en los seres humanos. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada del entretenimiento mundano. También podemos hablar de todo tipo de fornicación. ¿Qué es fornicación? Todo sexo que se lleve a cabo fuera del matrimonio, para el Señor eso es fornicación. Llámese masturbación, llámese matrimonio o una unión libre, todo eso es fornicación. Bueno, y ya no vayamos allá con las relaciones que se tienen de una noche, quizá. Entonces, todo tipo de fornicación que incita a la gente a fornicar, está Astarte detrás de todo esto. Otra cosa que también está Astarte detrás de esto es la ideología de género. Hablábamos de que ella decía que tenía el poder de transformar a las personas de afeminidad, de hacer más femeninos a los hombres y más masculinos a las mujeres. Entonces, en nuestra actualidad, esta ideología realmente es algo espiritual. La gente no se da cuenta. Quizás muchos no lo crean, pero esto es algo espiritual y eso es lo que Astarte quiere. La violencia, el homicidio, todo comportamiento malo, detrás están estos demonios. Por ejemplo, el encender un cigarro es como encenderle a Astarte un incienso. Es un acto de adoración hacia estos entes malignos. Pónganse a pensar una fiesta actual de jóvenes, una fiesta de jóvenes donde hay alcohol, donde empiezan a danzar cosas inapropiadas, la música es inapropiada, se visten de manera inadecuada, quizás hasta haya drogas, hay cigarros también, y eso me recuerda más bien un templo de Astarte. Vamos a adorar a Astarte y la gente no se da cuenta porque esto es algo espiritual. Para entenderlo hay que digerirlo espiritualmente. Y si el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha dado este entendimiento, es porque nos ama, es porque quiere protegernos de que nosotros comencemos a adorar demonios, que lo único que van a traer a nuestra vida son desgracias, son tristezas, es la muerte. Ahora vamos a hablar por último de Moloch, que es el rey o el gobernante. Y Moloch era el dios de los amonitas y el dios de los cananeos. Él era el dios del fuego y él era un dios destructor. Y se le adoraba por medio de sacrificios de niños y bebés para que no se encendiera su ira. Y yo creo que este es uno de los que más aborrecía el Señor. El Señor, una de las cosas que más aborrecía era el sacrificio de los hijos, porque como la manera en la que lo hacían era, tenían esta estatua de un toro, como de un toro tipo hombre, y lo calentaban al punto de ponerlo al rojo vivo. Era de metal y lo ponían al rojo vivo. Y por la boca metían a los niños o a los bebés y los niños se quemaban literalmente en la panza de este toro. Y tenían profetas que tocaban trompetas y tocaban tambores de una manera tan ruidosa para que los padres y la gente no escucharan los gritos de estos niños. Y se quemaban muchísimos niños, se sacrificaban muchísimos niños y eso el Señor era algo que aborrecía. Ahora, en nuestra actualidad, el espíritu de Moloch está detrás de todo lo que sacrifica vidas. Vamos a ver. Por ejemplo, el consumo de cigarro, de alcohol en exceso y de drogas no es solo un acto de adoración a Moloch. Fíjense en esto, es cuando yo escuché esto, de verdad que me tocó muchísimo el corazón. Cuando uno está cometiendo, o no cometiendo, sino cuando uno tiene algún tipo de adicción de este tipo, nosotros mismos nos convertimos en la víctima sacrificada. No nada más estamos prendiendo incienso a los demonios, sino nosotros mismos nos estamos entregando a Moloch, le estamos dando nuestra vida, estamos sacrificándonos a nosotros mismos. Otra cosa que se le sacrifica a Moloch es el aborto. El número de abortos en nuestra época es impresionante. Y no estoy hablando de casos extremos, como decir, por ejemplo, quizá que la madre está en peligro de morir. Esos son casos extremos, ¿ok? Pero yo me estoy refiriendo a que la mayoría de las personas o de las mujeres que abortan tienen razones muy
muy superficiales, podríamos decir, que que les va a arruinar su carrera, que ellas todavía quieren tener más tiempo para poder desarrollarse como personas, que están estudiando, que no tienen dinero, que son muy jóvenes, X razones por las que se lleva el aborto, pero de alguna manera están sacrificando una vida. ¿Para qué? Para obtener un beneficio, para obtener algo que las va a hacer más prósperas. Y obviamente el adoctrinamiento de niños, porque cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos lo que hace la cultura y les decimos, mira, esto es normal, en las escuelas, las cosas que les están enseñando ahora son realmente de espanto. Como decía, esto del cigarro que nos convierte a nosotros en la víctima sacrificada. Somos el sacrificio humano a Moloch, literalmente. Lo del aborto, las personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, que es un acto de adoración a Moloch. Y que, bueno, va directamente en contra del mandamiento del Señor que dice, no matarás. Y el adoctrinamiento de niños, enseñarles a los niños desde chiquitos cosas que van en contra del Señor, pues eso es sacrificarlos. Eso es sacrificar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces necesitamos mucho la guía del Señor. Pero bueno, bendito el Señor que nos da armas, bendito el Señor que nos dice cómo luchar estas batallas espirituales, porque recuerden que nuestra lucha no es en contra de los seres humanos, nuestra lucha no es en contra de las personas, sino en contra de estos espíritus malignos. Y el Señor nos abre los ojos para que podamos entrar en una batalla espiritual. Ahora, ¿cómo es que vamos a luchar en contra de estos espíritus inmundos? Y vamos a ver algunas escrituras. Vamos a leer número 1, Deuteronomio 21. Dice así: cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios te sacó de Egipto, estará contigo. Lo primero que tenemos que saber es que nuestros enemigos son muchos. Estamos viendo estos demonios por todos lados. A donde quiera que abramos los ojos, ahí están. Están en la televisión, están en la música, están en el internet. A veces son nuestros vecinos. Quizá los demonios están usando personas de nuestra propia familia, pero dice el Señor, no les tengas miedo, no les tengas miedo, porque yo voy a estar contigo, yo estoy contigo. Y el Señor nos sacó a nosotros de Egipto. Egipto representa el pecado. Si a nosotros nos sacó de Egipto, Él va a sacar de Egipto a quien sea. ¿Por qué? Porque está con nosotros. Amén. Entonces no debemos tener miedo, no debemos desanimarnos, no debemos ver como que, ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer si? No, no, no. El Señor está con nosotros y Él nos va a ayudar. Después, punto número 2, Deuteronomio 22. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel, hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. El simple hecho de que Dios esté con nosotros ya nos ha asegurado la batalla. Quizá no lo veamos ahorita, pero debemos tener fe en que el Señor nos va a dar la victoria para nosotros mismos, para nuestra vida y también para la de nuestros seres queridos. No debemos desanimarnos. Siempre debemos tener fe en que el Señor, Él mismo va a pelear por nosotros. Amén. Punto número 3, 20:16. Dice, sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeseos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que practican para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. ¿Qué es lo que representan estas naciones, los hititas, los amorreos, los cananeos? Representan todo aquello que me quieren hacer, que me quiere hacer pecar. Si hoy el Señor me ha dicho que ver el entretenimiento mundano que me hace tener pensamientos de inmoralidad es malo, pues yo lo corto y yo cancelo
mi, mi suscripción a Netflix o yo quito mi aplicación de TikTok. Lo que sea que nos esté haciendo pecar, tiene que irse de nuestras vidas. El Señor dijo, quítalo, porque si no, nos van a enseñar a hacer cosas abominables para adorar a esos dioses, para adorar a esos demonios. Y vamos a terminar pecando contra el Señor. Amén. Número 4, primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Aleluya, bendito sea el Señor, que tenemos a Jesús, que su sangre tiene todo el poder para limpiarnos de todo pecado. Su Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, nos va a dar la valentía y el poder para vencer cualquier cosa que venga en contra de nosotros y tenemos la victoria. Amén. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si nosotros obedecemos al Señor, si nosotros tratamos de llevar una vida en santidad como Él quiere, dice el Señor que nosotros vamos a resistir al diablo y Él mismo nos va a dar fuerza para resistir al diablo. Y en ese punto el diablo ya no va a pelear, sino que va a huir de nosotros, va a huir de nuestras familias. Entonces, lo que nos toca a nosotros es someternos al Señor. Cristo murió por nosotros, Él ya fue el sacrificio, no tenemos por qué sacrificarnos a nosotros mismos y menos a un demonio, ni tampoco a nuestros hijos. Entonces vamos a resistir al demonio, vamos a someternos al Señor y vamos a ver cómo el Señor nos da la victoria. Amén. Ahora, hay una advertencia aquí, vamos a volver a leer Deuteronomio 20:18. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que practican para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Hoy hemos visto cuáles son los tipos de adoración actuales de esos mismos demonios de la Biblia de hace miles de años. Y tenemos que tomar una decisión hoy. Y es una decisión importante porque ahora ya no somos ignorantes. Ahora tenemos la verdad sobre la mesa y entonces tenemos que preguntarnos, ¿a quién vamos a servir? ¿Voy a servir a Astarte? ¿Voy a servir a Moloch? ¿Voy a servir a Baal? ¿O voy a servir al Señor? Amén. Así que cuando nosotros hayamos decidido servir al Señor, es cuando podremos entonces pelear también por las almas de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Y el Señor nos va a dar las armas, nos va a dar la fortaleza y vamos a ver victorias en nuestra vida y en las de nuestros seres queridos. Y aquí estamos para apoyarnos unos a otros con oración, para apoyarnos con la lectura de la palabra y para seguir creciendo en conocimiento y poder liberarnos de cualquier yugo en el que Satanás nos haya engañado. Amén.